Listo. Comenzamos con el siguiente ejercicio. Entonces, este es el ejemplo 10, que dice, una persona de 30 años se inicia en la vida laboral y recibirá un sueldo bruto de 1.000.000 mensual durante toda su vida. Sus cotizaciones obligatorias, equivalentes al 10% de su sueldo bruto, se harán en el multifondo C de su FP, que se espera rente un 1,51% efectivo trimestral. La persona podría pensionarse con su FP, con un retiro programado por 20 años o con una compañía de seguro en una renta vitalicia. ¿Cuánto será la tasa de reemplazo de la persona si esta se calcula como la pensión dividida por el sueldo promedio? ¿Sí? Entonces, nuevamente, lo que yo hice fue llevar al Excel los datos. Entonces dije, mira, esto es lo que gana, tengo esta tasa, listo. Entonces, hay ciertas cosas que aquí uno quiere diferenciar. Te habla de una persona, no te dice si es una mujer o si es un hombre, entonces nos vamos a poner en los cuatro casos. Que la mujer se pensione con un retiro programado, una cantidad finita, por lo tanto una anualidad, o una renta vitalicia, una cantidad infinita. Por el otro lado, el hombre bajo retiro programado y el hombre con la renta vitalicia. ¿Sí? Entonces, aquí yo voy a tratar de resolver un poco gráficamente, voy a pasarme a la pizarra, el cómo se plantea un problema de pensiones. Más que a la pizarra, tengo un buen esquema aquí en el ejercicio. Entonces, fíjense que si fuese una mujer y tiene 30 años, que es lo que te dice el enunciado, la pensión ocurre cuando, en el caso de Chile, obviamente, edad mínima legal a los 60 años. En cambio, para los hombres, la edad mínima es 65 años. Por lo tanto, son distintos plazos de ahorro. La mujer en este caso ahorraría por 30 años, en cambio, el hombre ahorraría por 35 años. Además, si se retira, es retiro programado, la mujer, fíjense que se pensiona por 20 años y el hombre también se pensiona por 20 años, pero se pensionaría más tarde. Entonces, un problema práctico de la realidad es que en realidad las mujeres viven más y los hombres viven menos. Por lo tanto, además de que el hombre ahorra por más tiempo, 35 años, no lo distribuye por 20, lo distribuye por 10, 15, 18, menos que la mujer. ¿Sí? La última tabla de mortalidad, la del 2015, decía que una mujer en promedio vivía hasta los 89 años y un hombre en promedio vivía hasta los 86 años. Entonces ya habían 3 años de diferencia en el tiempo que estiro. Pero además él había podido ahorrar 5 años más, por lo tanto de los 65 a los 89, a los 86 los hombres les quedan 21. Y las mujeres habían ahorrado 5 años menos, pero de los 60 a los 89 le quedan 29. O sea, casi se podía equiparar el tiempo. ¿Sí? Entonces, el problema aquí es que cuando tú estás pensando en necesito los ahorros para las pensiones ahora, no, después lo necesito. Problema de valor futuro. Si tú estás pensando en un problema que cuando te pensiones necesitas la plata en ese momento, sí, porque si no es imposible hacerlo. Ah, entonces, en ese caso es un problema de valor presente. Por eso que fíjense que ahí están las flechas, que es mejor de lo que a mí me vaya a quedar en la pizarra probablemente, cuánto es o cuándo es el momento. Entonces, todo lo que tú logres ahorrar en la vida debe ser igual, y hay una igualdad, al valor presente de lo que te vaya a pagar la compañía de seguro una renta vitalicia o la FP en un retiro programado. ¿Sí? Entonces, sí yo voy a ocupar la pizarra para plantear el problema de matemáticas financieras que son las pensiones. Entonces, fíjense en esto. Voy a ocupar azul. En valor futuro, tú tienes, digamos, el ahorro mensual, que es el 10%, o era el 10% del sueldo hasta que están haciendo la reforma de las pensiones. Yo voy a llevar esto al valor futuro por n meses. Digamos un n sub 1 porque las personas ahorrarán una cantidad de tiempo finita. ¿Sí? Entonces podríamos llamar esto la cuenta de capitalización individual o digamos, el pozo total. Hagámoslo más simple. Eso es todos tus ahorros. ¿Sí? Y en ese momento tú le entregas todo ese capital a alguien que promete. Le voy a poner el problema acá. Retiro programado o renta vitalicia.
y entonces te prometen pagar algo para ti en valor presente. Entonces tú vas a decir la pensión partido por la tasa, ¿sí? Que esa tasa también podría ser distinta a lo que tú ganes mientras ahorras, a la tasa que ocupan para actualizar a valor presente, pero para este nivel en contabilidad 2, me parece que es suficiente pensar en una sola tasa, ¿sí? Entonces fíjense que esto de aquí es el valor presente de una perpetuidad. Todo esto que estamos colocando acá es el valor futuro de una anualidad, porque la gente ahorra por un tiempo finito. Si tú te pensionaras en un retiro programado, entonces lo que uno está pensando es decir, la pensión traída a valor presente. Entonces vamos a ocupar la fórmula de la anualidad. 1 más R elevado menos N, pero ese N es distinto al tiempo que tú ahorraste, por eso lo voy a poner N sub 2. Entonces, fíjense que esto todo es un problema de matemáticas financieras, obviamente estamos simplificando la realidad totalmente, pero, por ejemplo, mejoraría las pensiones que tú aumentaras el N, porque todo esto crecería, o que la rentabilidad que obtienen las administradoras de fondos de pensiones, la AFPs, fuera más alta, o que el monto mensual que ponen las personas fuese más alto, ¿sí? Cualquiera de esas razones haría que aumenten las pensiones. ¿Qué otra cosa haría que aumenten las pensiones? Que la gente se pensione por menos tiempo. Ojo, algunas veces los estudiantes me dicen que las personas se mueran antes. Ojo, eso no es lógico, no es como un parámetro que se quiera obtener, ¿sí? Entonces, lo que tú puedes decir aquí es que si la gente ahorró por más tiempo, digamos el N1, entonces es probable que la pensión la reciba por menos tiempo, porque quizás fallece en la misma fecha, pero como estiré la vida laboral activa, entonces la parte inactiva va a ser más pequeño, ¿sí? Entonces, eso podrían aumentar el monto de la pensión, ¿sí? Y lo importante, y te lo sugiere el enunciado, es que las pensiones no se deben ver en la cantidad monetaria que obtiene, sino deben verse como la tasa de reemplazo. Y la tasa de reemplazo no es un superconcepto, simplemente es decir esto. ¿Cuánto es tu pensión monetariamente como proporción del sueldo promedio de la persona? Entonces aquí lo simplificamos a que tuviera 1.000.000 para que fuese simple, ¿sí? Entonces eso es lo importante. Entonces, si la persona tiene un 70% de la pensión como porcentaje del sueldo, parece ser una de las cosas deseables por la OSDE al menos, y al principio el diseño del sistema era así. A veces no se logra. La mayor parte de las veces, digamos, no se logra del total, pero si uno ahorra bajo los parámetros que nosotros vamos a ver, se puede ahorrar, o sea, se puede conseguir al menos en estos términos simplificados del ejercicio, ¿sí? Entonces, vayamos a los números. Lo voy a resolver en el Excel igual que el otro. Entonces, voy a decir, mira, con esas dos fórmulas, que es todas las matemáticas financieras que uno debería saber, puedo resolver esto. Vuelvo al Excel. Entonces, lo primero que hay que hacer en cualquier ejercicio es convertir la tasa. Entonces voy a decir, tasa de rentabilidad efectiva mensual, porque la persona ahorra mensualmente. Como la tengo trimestral efectiva, para pasar de una efectiva a otra efectiva, tengo que descomponer esto por 1/3, ¿sí? O calcular la raíz cúbica. Y eso me va a dar 0,5. Igual que en el caso anterior, voy a aplicarle redondear al Excel para que nos quede con la aproximación de los dos decimales para porcentaje, ¿sí? Entonces ahí me queda 0,5%, ¿sí? Entonces, voy a decir después, monto total ahorrado por la mujer. Entonces, ahorra el 10% de esto, que es 100.000, y eso lo voy a llevar a valor futuro, a esta tasa que acabamos de calcular, por el tiempo que ahorre la persona. Como la mujer se pensiona a los 60 y actualmente tiene 30, son 30 meses. Entonces lo voy a elevar 360 periodos y con eso completo la fórmula del valor futuro, ¿sí? Y luego debo dividir, yo puse enter antes, perdón, por la tasa, y eso te va a dar 100 millones. Si una persona tuviese ahorrado 100 millones, es algo decente hoy en día. No es una super pensión tampoco. Ojo.
¿sí? En los términos de hoy en día, quizá eso da una pensión para más o menos unos 500.000 pesos. Hoy día 2020. Quizá en 10 años más es mucho más malo, es mucho mejor e incierto. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a decir es, mira, eso podría aplicar la fórmula de la anualidad y entonces distribuirlo. Y lo que me queda como incógnita es la pensión. Entonces vamos a decir fórmula de la anualidad elevado a, se va a pensionar por 20 años, eso te lo dice el enunciado. Entonces, como era un retiro programado por 20 años, son 240 meses. Y eso dividido por la tasa que acabamos de calcular, nos va a dar la pensión. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí tasa de reemplazo, que dijimos es esto partido por el sueldo, que es 1.000.000, y lo voy a tomar de B3. Por lo tanto, la tasa de reemplazo es de 72%. Si yo lo corto, el ahorro total en 20 años. Si yo lo hago con renta vitalicia, entonces como me va a quedar la pensión partido por R, simplemente multiplico el monto total ahorrado por la tasa. ¿Sí? Y entonces voy a aplicar lo mismo, por lo tanto voy a fijar B3 porque el sueldo es igual para todos y voy a ver cuánto me va a dar la tasa de reemplazo. ¿Sí? Más baja. Las tasas de reemplazo son más bajas cuando se distribuye esta torta, este pozo, si quieren, entre más pagos, en este caso infinito. ¿Sí? Veamos lo mismo para el hombre. Tiene la misma tasa de rentabilidad, pero le vamos a poner, mira, el monto ahorrado por un hombre. Entonces, ahorra el mismo 10% del millón, o sea, 100.000, pero esto lo vamos a multiplicar por uno más la tasa elevado no por 360, por 420. Y miren la diferencia que hace ahorrar 10 años más. ¿Sí? Esto menos 1, perdón, 5 años más, dividido por la tasa. 142 millones. Fíjense que es un 42% más alta solo el efecto de esos últimos 5 años, porque no es solo que le haya aportado 100.000 pesos mensuales por 5 años, que son 6 millones, sino que como los 100 millones ya era una cantidad sustancialmente alta, la rentabilidad que se obtenga sobre ese gran pozo le provee mucho más fondos. Fíjense que los 42 millones extras solamente contribuye 6 millones la persona de su bolsillo y los otros 36 millones son provistos por la rentabilidad que obtiene el multifondo. ¿Sí? Entonces aquí hacemos lo mismo que antes. Esto dividido por la fórmula de la anualidad en valor presente, entonces el hombre le vamos a aplicar exactamente lo mismo. Por 20 años, pero nuevo, si lo dividiéramos por menos que 240 meses, eso generaría una mejor rentabilidad, perdón, una mejor pensión mensual, ¿sí? Y ahí ya llega a 102%. Quiero decir que estos parámetros para efectos reales están totalmente alejados, ¿sí? Son poco realistas, son solamente para efectos del ejercicio, ¿sí? Y si fuera la renta vitalicia, entonces sería estos 142, que es el valor futuro de todos los ahorros, y como te va a quedar al otro lado de la ecuación, lo planteamos en la pizarra. El valor presente es la pensión o la cuota o el pago partido por la tasa, paso multiplicando la tasa de 0,5 y te da esta pensión mensual. Por lo tanto, la tasa de reemplazo sería de 71% de una renta vitalicia. Insisto, si alguien llegara a tener un 71%, sería una buena tasa de reemplazo en la realidad. ¿Sí? Entonces aquí el problema más complejo es plantear qué me están preguntando, y cuando tenga eso, entonces lo que uno debe decir es, mira, si yo necesito la plata en el futuro es un problema de valor futuro. Cuando se pensione la persona no la necesita en el futuro, la necesita ahora ya. Entonces los pagos que voy a intercambiar valen menos mientras más lejos estén. Ah, problema de valor presente. Esa es la lógica que uno tiene que ocupar. Si nosotros vamos a los cálculos, son pocos los cálculos. Fíjense que este Excel tiene menos filas y columnas que el otro, pero el planteamiento del problema de pensiones, no hay que saber súper conceptos de pensiones, pero sí entender que es un problema completo que incluye valor presente, valor futuro, conversión de tasas y entender qué estoy haciendo con la información, no aprendérselo de memoria. Sí, que estén súper bien. Chao, chao.